Muy bien, Alfredo. Acá estamos. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Voy a comenzar con un toque de optimismo, más que de optimismo, recogiendo una información que ha publicado una encuesta que se hace, un índice que elabora la Universidad de Itela, una universidad muy prestigiosa, y que mide cuál es la confianza que hay en el gobierno. Le voy a pedir al director que pongamos la primera placa, que es, esto está tomado del informe de octubre de Ditela. El índice que varía entre 1 y 5 mide qué tanta confianza hay con el gobierno. Si te fijas ahí, aquí al final, en el mes de octubre, ahí falta un pedacito, en el informe de octubre, que mide eso que está allí, vas a ver que ha subido, es decir, subió en relación al mes anterior, subió 12% la confianza en el gobierno. O sea que eso, digamos, es una buena noticia para la presidencia. Incluso cuando uno compara, bueno, si vemos todo el gráfico, allí tenemos, por ejemplo, cómo el impacto, cómo subió cuando asumió cada presidente. Claro. Allá está primero Kirchner, después Cristina Fernández las 2 veces, y después cómo ha ido cayendo. Y este es Macri, y este Fernández, que bueno, ya sabemos cómo terminó. Sí. Digo, si uno compara octubre de 2024 con octubre de cuando asumió Macri, el valor todavía está por debajo. Pero uno lo compara contra octubre de Fernández y claramente está por encima. ¿Por qué muestro esto? Porque por algo que vos recién me decías, cuando estábamos antes de comenzar a grabar, me decías, bueno, en realidad hay algunas cosas que están bien y aparentemente eso la gente lo toma bien y eso es lo que explica el aumento de la confianza del gobierno. La otra cara de eso es que la gente que tiene confianza en el gobierno seguramente está muy hastiada de lo que fueron experiencias anteriores, ¿no es cierto? Y además hay un dato significativo, la oposición trabaja y el sindicalismo trabaja para que Milei le vaya bien. Le vaya bien. Bueno, pero digo, hay algunas otras noticias que el gobierno tuvo que son razonablemente buenas. Sí. La mayoría de las proyecciones de la gente que adelanta, intenta estimar cómo es la evolución del IPC, dice que este mes es altamente probable que esté por debajo del 3 o cerca del 3. O sea, que siga la tendencia a la reducción de la tasa de inflación, ¿no? Junto con esto, ha habido algunos hechos que favorecen a la Argentina. La semana pasada, el Fondo Monetario decidió dejar de cobrar los sobrecargos que cobraba a los países, era como una tasa de interés más alta que le cobraba a los países que tenían créditos por encima de su cuota, de la cuota que tienen en el fondo. Ese es el caso de Argentina. Argentina es el deudor más importante que tiene el Fondo Monetario Internacional y a su vez, para Argentina, el fondo es el acreedor más importante. ¿Por qué remarco esto? Porque hemos dicho muchas veces que la recuperación económica que el gobierno cree ver todavía no se nota y en todo caso es muy heterogéneo el comportamiento de distintos sectores. Y nosotros dijimos, bueno, es difícil pensar en una estrategia en que la economía se recupere de manera sostenida si se mantienen las restricciones que hay en el mercado cambiario. Esto que coloquialmente llamamos el cepo. Y hemos dicho varias veces que el gobierno debería, más temprano que tarde, tratar de resolver el problema del sector externo. Milei cada vez que habla, allí lo tenemos hablando, tiene una mirada muy optimista y dice, bueno, pero sin embargo, cuando le preguntan ¿y cuándo van a salir las restricciones? Dice, bueno, si me dan algún apoyo, si me dan dólares en realidad, salimos del cepo. Él había dicho durante la campaña que en el teléfono tenía unas ofertas que le iban a dar una serie de préstamos a algunos grupos internacionales. Bueno, eso, como muchas de las otras cosas que dijo, la dolarización, etcétera, no se vieron. Pero digo, es evidente que la relación con el fondo, el gobierno tiene que avanzar, porque cuando venza el programa de facilidades extendidas, que tiene diciembre, van a ser la última revisión, y es altamente probable que apruebe Argentina esa revisión, porque tiene sobrecumplidas las metas fiscales, aunque a lo mejor tenga alguna complicación, porque al Fondo Monetario le gustaría
que la recuperación de las reservas internacionales del Banco Central fuera más sólida. Pero digamos que el fondo se ha expresado y ha dicho que hay muchas cosas que le parece bien del programa económico, pero ha remarcado dos cosas que cree que hay que mirarlas con cuidado en esta relación con la Argentina. Una es el problema del tipo de cambio. Es decir, el fondo yo creo que en algún momento va a estar dispuesto a lo que Caputo quiere, que es recibir a algunos, como se dice en la jerga, fondos frescos para que le permitan salir razonablemente del cepo. Pero lo que está claro es que el fondo difícilmente el fondo haga eso si es que el país va a usar las reservas esas para sostener el tipo de cambio trazado. Entonces, hay como una... Ese es un punto, el tema de las reservas. El otro punto en el cual el Fondo Monetario ha dicho que, sin lugar a dudas, tiene logros, y eso nadie lo puede discutir. Caputo ha pasado del 25% en diciembre al 3.5% de inflación el mes pasado, y insisto, hay algunos que dicen que este mes vamos a tener el 3 o el 2,9 o el 3,1, no importa. De todos modos es una tasa muy alta, pero que muestra una tendencia decreciente. Ese es el principal desafío. Cuando se dio a conocer el outlook del fondo la semana pasada, es decir, las perspectivas económicas mundiales que publica el fondo 2 veces al año, allí está claro que Argentina aparece en 2024 con una situación muy compleja. Además de la caída del Producto Interno Bruto, que seguramente hay quien le estiman, como en el fondo, 3.5 de caída, y hay algunos que piensan que es más. Pero, y a su vez, allí aparece, el fondo publica quiénes son los países que han tenido más inflación, es decir, publica los datos de todos los países miembros, ¿no? Y te voy a dar un dato, mira. Argentina es el cuarto país en 2024 en relación a inflación según el outlook del Fondo Monetario. Y te voy a nombrar los otros países y probablemente algunos de ellos, algunos oyentes ni saben dónde están. Pero los países que van a cerrar el año con más inflación son Zimbabue, 400% aproximadamente de inflación. Sudán, 242%. Sudán del Sur tiene, no recuerdo, 216%. Y el cuarto país es Argentina, 139%. Por debajo de Argentina no hay ningún país que tenga 3 cifras. O sea, eso da una idea de la magnitud del desafío que significa para Argentina la reducción de la tasa de inflación. Y yo creo que eso incide en el gráfico que veíamos al principio. La caída de la inflación, sin lugar a duda, es algo bien tomado por la población y eso es lo que ha hecho crecer el índice de confianza en el gobierno. Pero de todos modos, también esta misma información nos tiene que advertir. Argentina tiene el año que viene 20.000 millones de dólares de obligaciones que tiene que pagar de deuda externa, ¿no? Sí. Y entonces requiere necesariamente algún tipo de asistencia. Por ahora el gobierno ha dicho, bueno, para enero lo tengo y después, según ha dicho Caputo, vamos a hacer una operación de repo, que es un préstamo contra unas garantías que pueden ser títulos. Mientras tanto, el gobierno disfruta de esta especie de... algunos le llaman veranito financiero, porque en lo financiero las cosas parecen estar bien. Ahora, en lo real hay algunas dificultades. Cierro con esto. Hace, creo que 2 horas, estamos grabando a las 14:30, Roca, el CEO de Techin, habló en una reunión muy importante que hay en Buenos Aires en estos momentos, donde están todos los que participan de la cadena del acero. Y entonces habló muy bien del gobierno. Los empresarios en general tratan de hablar bien del gobierno, pero inmediatamente después que dijo que estaba bien bajar la inflación, que estaba bien respetar una regla fiscal, todo eso dijo, me parece que el gobierno debería ocuparse de proteger a la industria nacional de la competencia china, básicamente, dijo eso, sí. ¿No? Y ahí uno ve un punto que también es una complicación para el gobierno, que es con ciertos sectores de la industria que naturalmente pretenden o que los protejan un poco más, o en el caso de Roca lo dijo, que la competencia además tiene que ser con un tipo de cambio que le permita ser competitivo a las empresas. ¿Por qué el gobierno no quiere hacer lo que dice Roca implícitamente, que es devaluar? O lo que le dice el Fondo Monetario, Bueno, no lo quiere hacer porque sabe, aunque Milei diga que no, que si uno modifica el tipo de cambio, eso pega sobre el nivel general de precios. Sí. Y entonces, como la lucha es contra la inflación, por ahora me parece que la preocupación del gobierno va a seguir en este sentido. Los riesgos son atrasar el tipo de cambio.
y esperaremos que rápidamente el gobierno pueda obtener un acuerdo que le permita resolver la situación del sector externo para que pueda liberarse de las restricciones en el mercado cambiario. Perfecto, Alfredo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.